Buenos días, en el día de hoy pues les vamos a presentar un modelo de ecuaciones diferenciales que se llama vía media. Mi grupo está conformado por Marianela Gómez Hernández, Brian Andrés Rojas Franco y Valentina Núñez Rojas, y por mí Lina Castro. Bueno, ¿qué es el modelo de vía media? En física, la vía media es la estabilidad de una sustancia radiactiva. Es simplemente el tiempo que tarda en desintegrarse una sustancia en otro elemento. Y pues por la mitad de los átomos en una muestra inicial. Básicamente es el tiempo requerido para que la concentración del reactante se disminuya a la mitad. Mientras mayor sea la vía media, pues más estable es la sustancia. Para empezar a explicarles un poquito más del modelo, pues empezamos de la ecuación diferencial de A sobre T. Es igual a la constante por A. Empezamos a despejar A de T por medio de la integración directa. Integramos y podemos encontrar el logaritmo de A, que va a ser igual a KT más una constante. Y luego proseguimos a eliminar el logaritmo y pues despejamos A. Después de despejar A, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a despejar K para poder obtener así el tiempo. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta que A sub 0 va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la constante K va a ser igual al logaritmo natural de A0 sobre tiempo. Teniendo en cuenta que, como ya lo mencioné antes, la vía media es la mitad del tiempo, entonces sería un medio de A sub 0 es igual a sub 0 Euler a la KT. Despejamos el tiempo, que es lo que queremos hallar, y tenemos que es logaritmo de 2 sobre K, la constante, que ya tenemos la ecuación arriba de cómo hallarla. En la parte inferior, pues miramos la gráfica. En el eje X tenemos pues los tiempos y los años que va recurriendo en la vía media, y en la parte superior, en el eje Y, tenemos la masa del compuesto en gramos, que eso hace referencia a la concentración. Bueno, dentro de las aplicaciones de la vía media, pues se encuentra la teoría del tratado de carbono, que básicamente se basa en diferentes principios. Pues para empezar tenemos que tener en cuenta que el carbono 14 o radiocarbono es un isótopo de elemento carbono que es inestable y débilmente radioactivo. Básicamente empezamos acá con los rayos cósmicos del Sol, que colisionan con los átomos del nitrógeno a la atmósfera y los convierte en carbono radiactivo. Ese básicamente se combina con el oxígeno y con el oxígeno para formar CO2 radioactivo. Los seres vivos, como vemos acá, se encuentran básicamente en equilibrio siempre con el CO2 radioactivo y es absorbido, y pues nosotros mismos también absorbemos ese CO2 y lo utilizamos con las plantas. Al morir, pues la incorporación de este carbono y los átomos de este carbono pues se detienen y hace que pues se contenga en el organismo, y o sea, hace que este carbono pues, se contenga en el organismo y pues empiece a transformar en nitrógeno, y se empieza a transformar en nitrógeno pues sin ser separado como estos nuevos átomos de carbono 14. Además, pues los seres vivos contienen una proporción de carbono 14 y de carbono 12 que es constante. Por medio de esto, pues podemos hallar y datar el fósil que queremos encontrar la vía media, y encontrar el periodo de tiempo en el que estuvo a partir de esta proporción. Como tenemos anteriormente, pues la vía media del carbono 14, que es ese isótopo, es aproximadamente de 5.730 años. Básicamente este método se utiliza en la arqueología para estudiar los materiales biológicos a partir de una edad menor de 60.000 años. Continuamos con algunos ejercicios del modelo. Bueno, para resolver este problema, primero vamos a utilizar la ecuación diferencial de la tasa de decaimiento de la sustancia radiactiva respecto al tiempo, que es directamente proporcional a la sustancia. Lo primero que va a hacer es resolver esta ecuación diferencial, y para ello utilizaremos el método de variables separables para poder hallar la solución general. Siguiente, por favor. Siguiente.
Gracias. Entonces, juntando los términos de A con A y de T con K, procedemos a integrar en ambos lados de la ecuación. La primera integral es el logaritmo natural de A y en la otra integral, como K es una constante, la sacamos y como sabemos la integral de T es T y más la constante de integración C. Ahora para anular el logaritmo natural y poder despejar A, utilizamos las propiedades de los logaritmos naturales que nos permiten anular el logaritmo poniendo como base el Euler. Ahora, como el exponente el Euler es una suma por propiedades de potenciación, yo puedo reescribir el Euler como Euler elevado por K por T y Euler elevado a la constante. Y como Euler está elevado a una constante, podemos reescribirlo como C. Entonces, esa es la solución general de la ecuación diferencial. Para llegar a la solución particular, tenemos que aplicar las condiciones iniciales que nos dan. La primera es que al instante inicial había 1 gramo, entonces la cantidad de elementos en el tiempo 0 es igual a 1 gramo. Entonces, reemplazando, tenemos que C es igual a 1. Y aquí ya tenemos la primera constante. En la siguiente condición, tenemos que el isótopo tiene una vida media de 3,3 horas y la vida media es el tiempo en el cual una sustancia se desintegra a la mitad. Por eso nuestra nueva condición es que nuestro tiempo es 3,3 horas y nuestra sustancia inicial en el tiempo de 3,3 horas es igual a 1/2 de la sustancia. Entonces, reemplazando nuestros valores tenemos nuestra constante de proporcionalidad. Ahora reemplazando los valores de K y C en la ecuación general, obtenemos nuestra ecuación particular. Siguiente, por favor. Entonces ahora necesitamos saber cuánto tiempo se necesita para que desintegre el 90% del isótopo, es decir, que la cantidad presente sea el 10%. Sustituyendo este valor de A podremos obtener el tiempo requerido. Entonces aplicamos el logaritmo natural en ambos lados para poder despejar T y después pasamos el número que acompaña a T a dividir, obteniendo que el tiempo aproximado es 11 horas para que se desintegre el 90% del isótopo del plomo. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 11. Este ejercicio está relacionado con el datado de carbono y se basa en hallar o precisar la edad para una pieza de madera que, bueno, es muy antigua, usando el método del carbono 14. Entonces, los datos que nos da para este ejercicio es que esta pieza se ha desintegrado el 85,5% de carbono 14, es decir que el carbono 14 que queda en esta pieza es de 14,5 y la vida media calculada por Libby es de 5.730 años, que es el valor que ya ha sido actualizado. Entonces partimos de la ecuación que nos dan al principio para hallar el tiempo, que es A sub 0 Euler a la K por T. O sea, lo que necesitamos en este ejercicio es hallar T, que es el tiempo, entonces comenzamos hallando la constante de decaimiento, que es K. Para eso, utilizando lo de la vida media, tenemos que un medio de A sub 0 es igual a A sub 0 Euler a la 5.730, que es el valor que ya nos dan. Y luego procedemos a pasar la diapositiva, por favor. Entonces tenemos que, despejando, tenemos esos 5.730K. El Euler pasa a ser logaritmo natural, que sería el logaritmo natural de un medio, y ese logaritmo natural de un medio es igual a menos 2 logaritmo natural, que es lo mismo. Como necesitamos hallar la constante de decaimiento, lo que hacemos es despejar acá, nos quedaría K igual a menos logaritmo natural de 2 sobre 5.730, que nos da menos 0,000120, bueno, el número que está ahí. Y ese sería igual al valor a la constante de decaimiento. Entonces ya procedemos a que tenemos dos datos, que sería si reemplazamos en la ecuación principal, que es A sub 0 Euler a el valor que tenemos de K por T, que es el tiempo. Y por otro lado tenemos el valor que nos dieron del carbono que se encontró, que era del 14,5%, es decir, que tenemos 0,145 A sub 0. Si igualamos esos dos valores que tenemos, podemos despejar el A sub 0, lo cual nos quedaría 0,145 igual a Euler al valor de K por T.
Lo que necesitamos ahora es despejar esa t para hallar el tiempo. Podemos igualar esos dos logaritmos naturales y ahí se podría cancelar el Euler, lo que nos quedaría que el tiempo sería igual al logaritmo natural del 0,145 sobre el valor de k. Al hacer esa división nos da una aproximada de 15.936. En algunos otros libros, como este dato que halló Libby fue actualizado, si usamos el valor anterior que tenían para la vida media, nos daría un valor de 15.600 años, es decir, que la edad aproximada de esta madera está entre los 15.600 años y los 15.936 años, que esa es la solución. Bueno, entonces ahora continuamos con el ejercicio 12, el cual se trata sobre el sudario de Turín, que muestra un negativo de una imagen que aparentemente es de un hombre que fue crucificado. Se cree que es el entierro de Jesús de Nazaret. Pues estos datos que nos dan acá al principio no son relevantes para el desarrollo. Para el desarrollo se necesita empezar desde donde dice: 3 laboratorios científicos independientes analizaron el paño y concluyeron que el sudario tenía 660 años, una antigüedad consistente con su aparición histórica. La pregunta es: usando esta antigüedad, determine qué porcentaje de la cantidad original de carbono 14 quedaba en el paño de 1988. Entonces, de acá, para la solución del paso A al D, lo que se hace es explicar el desarrollo de la ecuación diferencial, lo cual ya se explicó anteriormente, por ello no voy a entrar en detalles. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces se comienza desde el punto F y lo que se hace es aplicar una condición inicial, que es cuando el tiempo, un tiempo cero. Entonces lo que sucede es que cuando multiplicamos cualquier cosa por 0 nos da 0 y Euler elevado a 0 es 1, lo que nos da que P sub 0 es igual a C, que es una constante cualquiera. Reemplazando en la ecuación tenemos que P de T es igual a P sub 0 por Euler elevado a K por T. También hay que tener en cuenta que para el carbono 14 la vida media es de 5.730 años, como ya se mencionó anteriormente. Para encontrar el valor de la constante K, lo que hacemos es usar el dato de carbono 14, que es un medio de P sub 0, es igual a P sub 0 elevado a, por Euler elevado a K por 5.730. Despejando esto, utilizamos logaritmo natural de un medio es igual a 5.730 por K. Logaritmo natural de un medio dividido en 5.730K es igual a K, lo que da aproximadamente menos 1.20968 por 10 a la menos 4, que es ese número que está ahí. Reemplazando el valor de K, tenemos que P de T es igual a P sub 0 por Euler elevado a menos logaritmo natural de 2, que esto es lo mismo que el logaritmo natural de un medio, sobre 5.730 por T. Y aquí ya empezamos a aplicar los valores que nos daba el ejercicio, que eran 660. Aplicamos T 660 y resolvemos, lo que nos da que P de 660 es aproximadamente P sub 0 por 0,923265. Y lo que hacemos para darle el valor de porcentaje es que aplicamos que P sub 0 es 100, que es la masa total de carbono que había en un principio. Lo que nos da que aproximadamente queda un 92,3265% de carbono 14 cuando se estudió la muestra en 1988. Listo.